Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Recuerdan la última vez cuando Uri mencionó su deseo de casarse con Tutieu? Y su madre reaccionó de forma extraña, evitando el tema. Muchos se han preguntado cuál fue la verdadera razón detrás de esa actitud tan evasiva. Pues bien, la verdad que se esconde tras ese momento es tan impactante que cuando la escuchen no podrán creerlo. Hoy, poco a poco, esa verdad comenzará a salir a la luz, revelando secretos que podrían cambiarlo todo para Uri y Tutieu. Pero antes de sumergirnos en esta historia llena de emociones y sorpresas, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Prepárense porque lo que viene les dejará sin palabras. Hoy Tutieu y su madre decidieron emprender un proyecto especial juntas, construir una pequeña choza en el jardín. Desde temprano Tutieu se levantó con energía lista para comenzar. Lo primero fue levantar el marco de madera, luego siguió con el techo, y finalmente cubrió todo con las hojas de palma, como se hace tradicionalmente. La tarea no era fácil, pero la emoción de crear algo juntas las mantenía motivadas. Mientras trabajaban, la conversación fluía naturalmente. Había risas, historias de la infancia de Tutieu, y hasta consejos de la madre, quien con su experiencia le enseñaba algunos trucos para que la choza fuera más sólida y resistente. En cada paso se notaba el esfuerzo y el cariño que ambas ponían en cada acción. A medida que el sol comenzaba a descender, las sombras alargándose sobre el jardín, la choza ya estaba casi lista. Las dos se miraron satisfechas sabiendo que no solo habían construido una estructura, sino también un espacio lleno de recuerdos compartidos. Con las últimas hojas de palma puestas, la choza se erguía orgullosa, testigo de una tarde llena de trabajo, complicidad y cariño. Al final del día, cuando todo estuvo terminado, madre e hija se sentaron frente a su obra, mientras descansaban bajo la sombra de la pequeña choza. Lin, la hija adoptiva de la madre de Tutieu, llegó a hacer una visita inesperada. El aire fresco de la tarde y el canto de los pájaros llenaban el ambiente, y las tres se sentaron juntas para charlar. Pero de repente Lin, con cierta timidez, hizo una solicitud que dejó a Tutieu algo sorprendida. Después de un rato, Lin, un poco nerviosa, decidió pedirle un favor a Tutieu. «Tutieu, ¿podrías ayudarme a hablar con Uri? Me gustaría trabajar en su empresa, ser su secretaria. Creo que podría ser una buena oportunidad para mí». Justo entonces Uri llegó a casa del trabajo y visitó a Xixiao. De pie detrás de él escuchó la historia sin querer. Entró con una sonrisa saludando a las dos mujeres, pero al escuchar la última parte de la conversación se detuvo por un momento. Lin, al notar su presencia, se puso algo nerviosa, sin saber si debería seguir hablando. Uri, con su característico aire tranquilo y amable, comprendió rápidamente la situación. No quería que Tutieu se sintiera incómoda ni mucho menos ponerla en una posición difícil. Por eso, con una sonrisa genuina, se acercó y le dijo a Lin: «No te preocupes, Lin. Si te gustaría trabajar con nosotros, estoy más que feliz de recibirte. Como secretaria, será un placer tenerte en el equipo». Todo parecía haberse resuelto de manera sencilla, y la tarde continuaba tranquila en el pequeño jardín. Uri había aceptado ayudar a Lin sin dudarlo, y el ambiente entre los tres se había relajado. La calidez de la conversación entre madre e hija y el buen amigo Uri llenaba el aire con una sensación de confort. Pero lo que parecía ser una simple tarde de descanso, de esas que parecen nunca terminar, estaba a punto de dar un giro inesperado.
A lo lejos, en la sombra de los árboles que rodeaban la propiedad, alguien observaba la escena en silencio. Era la madre de Uri, que se había acercado sin hacer ruido, sin que nadie la notara. Su rostro, que normalmente mantenía una expresión tranquila, estaba marcado por una tensión que no podía ocultar. Sus ojos, fijos en la escena, no dejaban de moverse entre las figuras de Tutieu, su madre y su hijo. Algo en su mirada reflejaba preocupación, una preocupación profunda, que la había estado acechando durante días. La madre de Uri, al ver a Balan, la madre de Tutieu, tan cerca de su hijo, frunció el ceño y apretó los labios con ansiedad. El temor la invadió al pensar en lo que podía ocurrir si la verdad saliera a la luz, si Balan llegara a descubrir lo que estaba oculto durante tanto tiempo. Con la mirada fija en el grupo, murmuró para sí misma, apenas audible, pero suficiente para que su voz temblara con el peso de sus palabras: si Balan llega a saber que Uri es su hijo biológico, todo estará perdido. La empresa, todo lo que hemos construido, se desmoronará. Esas palabras resonaron en su mente como un eco lejano, pero lleno de una verdad aterradora. Había mantenido ese secreto por tanto tiempo, convenciéndose a sí misma de que sería mejor guardarlo, de que la verdad podría seguir oculta sin causar más daño. Pero cada vez que veía a Balan cerca de Uri, un profundo miedo se apoderaba de ella, una sensación de que algo estaba fuera de control, que el destino estaba jugando una carta que ella no podía prever. Este es el secreto que cambiará todo. Lo que parecía una historia común y corriente, una relación entre Uri y Tutieu, tiene un giro que nadie esperaba. Pero lo más impactante de todo, lo que nadie sabe, es que Uri y Tutieu no solo se conocen, no solo comparten momentos y sentimientos. No, lo que realmente une a estos dos jóvenes es un vínculo mucho más profundo y a la vez desgarrador. Son hermanos biológicos, ambos nacieron de la misma madre. Pero lo curioso, lo realmente desconcertante, es que ni Uri ni Tutieu tienen la más mínima idea de la verdad. Crecen en mundos diferentes sin conocer la conexión que los une en lo más profundo de su ser. Todo parece normal, todo parece ir bien, pero la verdad, esa verdad oculta bajo la superficie, está a punto de salir a la luz y cambiarlo todo. La tragedia no termina ahí. Lo más desgarrador es que entre Uri y Tutieu no solo existe una relación de fraternidad, sino que los dos están enamorados el uno del otro. La atracción, la pasión, los sentimientos que comparten, todo parece tan natural para ellos. Uri, sin dudarlo, quiere casarse con Tutieu. Él sueña con un futuro a su lado, con construir una vida juntos, sin sospechar siquiera que esa misma vida podría estar construida sobre un vínculo incestuoso, un lazo de sangre que nunca debió haber existido. ¿Qué pasará cuando la verdad salga a la luz? ¿Cómo reaccionarán ellos? ¿Cómo se enfrentará cada uno a esta nueva realidad que destruirá la imagen que tenían de sí mismos y de su relación? ¿Podrán seguir adelante? ¿O será el amor que sienten el uno por el otro el que los destruirá, sabiendo la terrible verdad que se esconde en su historia? Lo peor de todo es que esa verdad no es algo que puedan ignorar. Está ahí acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para ser revelada. ¿Cómo vivirán Uri y Tutieu cuando se enteren de que no son simplemente una pareja enamorada, sino dos personas unidas por un vínculo de sangre que cambia todo lo que han creído hasta ahora? ¿Serán capaces de seguir adelante o el peso de este secreto los aplastará? ¿Qué será de ellos cuando la verdad los alcance? ¿Cómo reaccionarán? Y más importante aún, ¿cómo podrán vivir con las consecuencias de lo que descubran?
La historia de Uri y Tutieu está lejos de ser un simple cuento de amor. Es un relato de secretos, de engaños, de decisiones que desafían la moralidad y que nos hacen cuestionar los límites del amor y la familia. Así que no se pierdan los próximos episodios, porque lo que viene es aún más impactante. La revelación de este secreto es solo el principio. Prepárense para una serie de giros inesperados, porque la verdad, cuando se revele, cambiará todo lo que pensábamos saber sobre Uri Tutieu y todos los que están involucrados. ¿Qué será de ellos? ¿Cómo afrontarán lo que está por venir? Sigan viendo para descubrirlo. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay, Tử Tiêu cùng mẹ bắt tay làm một chiếc chòi mới ở ngoài vườn. Cô dậy từ sớm, bắt đầu từ việc dựng khung, đóng mái rồi lợp cọ. Mẹ cô cũng ra phụ. Hai mẹ con vừa làm vừa trò chuyện. Cho đến tận chiều thì chiếc chòi cũng đã hoàn thành. Khi đang ngồi nghỉ dưới chiếc chòi mới, Linh, con nuôi của mẹ Tử Tiêu, ghé thăm. Một lúc sau, cô bất ngờ nhờ Tử Tiêu giúp nói với Uri xin cho cô vào làm ở công ty. Đúng lúc đó, Uri tan làm và ghé thăm Tử Tiêu. Đến đằng sau, anh vô tình nghe được câu chuyện. Không muốn Tử Tiêu phải khó xử, Uri mỉm cười đồng ý nhận Linh vào làm thư ký. Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ dừng ở đây, nhưng ở phía xa, mẹ của Uri lặng lẽ đứng quan sát. Ánh mắt bà căng thẳng khi nhìn thấy bà Lan, mẹ của Tử Tiêu. Bà lẩm bẩm đầy lo sợ. Nếu bà Lan mà biết Uri là con trai ruột của bà ấy, thì bà ấy sẽ lấy lại công ty mất. Đây chính là bí mật động trời. Uri và Tử Tiêu không chỉ quen biết nhau đơn thuần, họ chính là anh em ruột cùng một mẹ sinh ra. Nhưng không ai trong họ biết sự thật này. Và còn đau lòng hơn nữa là Tử Tiêu và Uri vẫn đang yêu nhau, và Uri cũng đang muốn cưới Tử Tiêu. Nhưng nếu sự thật này được phơi bày thì hai người họ sẽ như thế nào? Hãy đón xem những tập tiếp theo để biết nhé.